Y Buenas tardes, confiando en hermanos. que ya ustedes escucharon la clase número 6 y ya aprendieron, entonces vamos a hacer solo como una introducción sobre esto y qué debemos de estar haciendo. Entonces vamos a orar para que Dios nos hable a través de su palabra. Señor Padre Santo, Dios del cielo, te damos muchas gracias, Dios mío. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y nos enseña a estar preparados, Señor, para las pruebas, porque es algo real que pasa en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Pedimos que nos ayudes, danos un corazón dispuesto, Señor, para escuchar, para aprender, para obedecer tu palabra, y te pido que me ayudes, me des la sabiduría tuya, Señor, para poder enseñar tu palabra, Dios. Te damos muchas gracias, colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias, Padre Santo. Bien, entonces la clase número 6 hablaba de estar preparados para recibir las pruebas. Entonces vamos a mirar de qué manera podemos prepararnos para recibir las pruebas. Parece algo ilógico. Vamos a compartir pantalla, perdón, Marlicita. Bien, el versículo de memorización de esta lección es 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este es el versículo de esta clase que nos enseñaba la maestra, y es para que lo tengamos en cuenta de que todo lo que llegue a nuestra vida, muchos hermanos en todas partes del mundo pasan por pruebas iguales, pero Dios es fiel y Él no nos va a dejar que seamos probados más de lo que podamos resistir. Y siempre nos va a dar una salida para cada situación. Vamos a mirar algunas cosas que podemos estar haciendo para estar preparados para recibir las pruebas. Es algo que como que no nos gusta que Dios nos diga que van a venir pruebas, porque le tenemos temor al sufrimiento. Pero Dios es fiel, dice su palabra, y Él siempre va a estar para ayudarnos y fortalecernos. Entonces, lo primero que podemos estar haciendo para estar preparadas es conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es importante porque eso nos ayuda a que nuestra fe esté firme si tenemos presente las cosas que Dios tiene escritas en su palabra para que le conozcamos. Entonces, Dios es poderoso. Dios es todopoderoso, y en Primera de Crónicas 29:11, la palabra nos dice, tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Entonces, la palabra nos muestra que Dios es poderoso y que todo es de Él, y por su poder Él hizo toda la creación. Cuando miramos Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tenemos presente el Dios poderoso que nosotros tenemos, eso nos ayudará cuando estemos en una prueba, poder confiar en que así como Él es poderoso para hacer toda la creación, también puede sacarnos de la situación en la que estamos, darnos la fortaleza que necesitamos en ese momento y darnos una salida. También podemos ver que Dios es soberano. Si nosotros estudiamos sobre los atributos de Dios, esto nos ayudará a confiar más, a tener más fe en el Señor. El Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces, si nosotros conocemos que Dios es soberano, que Él manda sobre toda su creación y que Él hace como Él quiere, eso nos ayudará a confiar en el Señor cuando estemos pasando por las pruebas. También podemos ver que en la palabra que Dios es nuestro Padre. Si nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre, podemos acudir confiadamente a Él cuando estemos pasando por esas pruebas. En Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Podemos acudir a Él confiados de que Él es nuestro Padre y pedir ayuda en medio de la circunstancia que estemos viviendo. También en el Salmo 113 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. El Señor siempre va a estar atento a nuestras oraciones y Él se compadece de nuestras necesidades. Dice que así como un padre se compadece de sus hijos, así como nosotros como madres nos compadecemos de nuestros hijos cuando están sufriendo alguna situación, nos duele, al igual que ellos, si es un dolor físico, nosotros como que sentimos ese dolor también. Y podemos compadecernos de la necesidad de nuestros hijos. Así Dios se compadece de nosotros cuando nos ve sufriendo. También podemos ver que en su palabra que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Por eso no podemos sentirnos solas en medio de las pruebas, porque Él ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Él siempre va a estar ahí. En el Salmo 139, del 7 al 10, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Así de que no podemos escondernos de la presencia de Dios. Él está en todas partes y Él está pendiente de lo que nosotros hacemos y Él está pendiente de nuestras necesidades, de nuestro dolor, de nuestro temor, de nuestra angustia. Él sabe lo que nosotros sentimos porque Él es nuestro creador. También podemos confiar en un Dios misericordioso. Dios es muy misericordioso. Por eso podemos acudir a Él cuando estemos pasando por las pruebas. Acudir a su misericordia, porque Él está ahí para brindárnosla siempre. En el libro de Daniel, el capítulo 9, versículo 18, está la oración de Daniel. Y es muy especial cuando Daniel ora al Señor, acudiendo a Él por su misericordia. Dice, inclina, Dios mío, tu ayuda y oye. Abre tus ojos y mira tus desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Esta oración de Daniel es muy, muy, muy bonita, muy especial, porque nos enseña que nosotros podemos acudir a Dios no por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios es. Y Dios es muy misericordioso, dice Daniel en esta oración que le hace al Señor. También les animo a que sigan estudiando sobre los atributos de Dios. Hay muchos otros atributos en su palabra para que le conozcamos y así podríamos confiar en el Dios maravilloso que nosotros tenemos para poder soportar las pruebas que vengan a nuestras vidas. Es una manera de poder estar preparadas para cuando lleguen esas situaciones, teniendo en cuenta que son reales, que siempre van a llegar diferentes circunstancias que nos van a doler, pero Dios está ahí para ayudarnos. Otra cosa que podemos hacer es tener en cuenta quiénes somos nosotros en las manos de Dios. Primero, podemos ver que nosotros somos hijos de Dios. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si todos los que estamos aquí hemos creído en el Señor Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, el Señor Jesucristo nos da el derecho de que seamos hijos de Dios. Y entonces así podremos acudir a Él, como mirábamos que Él es nuestro Padre. Y podemos ir a Él pidiéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdame, porque sabemos que Él nos escucha porque somos sus hijos. También podemos ver que Dios dice también en su palabra que nosotros somos herederos de Dios. Tenemos una herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Dice la palabra, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Recibimos el Espíritu Santo en el momento de la salvación y el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos recuerda la palabra que nosotros memoricemos, la palabra que nosotros estudiemos,
para que estemos dispuestas cuando vengan las situaciones a nuestras vidas. La herencia es el cielo. Si pensamos en las cosas que Dios tiene maravillosas para nosotros, entonces podemos valorar la gloria que nos espera. Podemos soportar mejor lo que nos viene en cada situación. Si fijamos la mirada en lo que no se ve, que es la herencia que tenemos en el cielo, entonces podemos pasar aquí en la tierra, que es temporal, las situaciones que se nos presenten. Siempre el Señor nos anima a que fijemos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si nosotros conocemos a través de su palabra quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios, eso nos va a ayudar a que podamos pasar las pruebas con la fortaleza que Dios quiere que lo hagamos. También la palabra nos muestra que somos ciudadanos del cielo. Dice que más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Si tenemos en cuenta que nosotros pertenecemos al reino celestial, que tenemos una ciudadanía en el cielo, que Dios tiene un lugar hermoso y precioso que está preparando para nosotros, eso también nos va a ayudar a no fijarnos tanto en lo que padecemos y lo que no tenemos aquí en la tierra. Estamos revestidos de Cristo también. El Señor quiere que nosotros vivamos siempre trabajando en nuestra vida para poder tener en nuestro corazón y se refleje en nuestra vida las cosas maravillosas, el carácter de Cristo en nosotros. Dice en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Debemos acudir al Señor para que Él nos ayude a formar nuestro carácter y así cada día poder parecernos un poquitico más al Señor. Cada prueba que viene a nuestra vida, Dios tiene un propósito. Ya lo hemos visto en todas las otras clases que hemos estudiado en este curso. Y tenemos que ser realistas de que las pruebas son algo real, de que Dios tiene un propósito con cada prueba. Y si nosotros nos disponemos para dejar que Dios forme su carácter en nosotros, va a ser más llevadera la prueba. También el Señor nos enseña en su palabra que Él está pendiente de nosotros, que Él no nos deja solos, que podemos acudir confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Entonces, esas son unas maneras de que podemos estar preparadas para las pruebas, conociendo quién es Dios, conociendo quiénes somos nosotros en Dios y qué debemos de estar haciendo mientras el Señor viene por nosotros. Cuando nosotros nos servimos unos a otros, eso nos ayuda también mucho a no estar como tan centrados en los problemas que tenemos, si estamos más pensando en servir al Señor. Es algo que de verdad lo he vivido y me he dado cuenta que el estar sirviendo ayuda mucho en momentos de dificultad. No me centro tanto en mis problemas o en la prueba que esté viviendo, sino en hacer algo útil para el Señor y así el tiempo va pasando y no va siendo tan dura la situación que esté viviendo. Entonces les animo a mis hermanas a que se estén preparando y nos sigamos preparando para poder ser útiles. Hay muchas formas de poder servir al Señor en estos momentos de esta situación que estamos viviendo, con tantas peticiones de oración que vemos cada día de nuestros mismos hermanos en Cristo, de las familias. Podemos estar orando por esas peticiones, disponiendo nuestro corazón para clamar a Dios por cada hermano y por cada necesidad, para que el Señor les ayude y les fortalezca. Podemos también estar predicando, podemos llamar por teléfono a las personas, hablarles del Señor. En cada parte, en cada situación donde el Señor nos lleva, podemos estar hablando de la palabra de Dios. También podemos estar enseñando, discipulando a los hermanos nuevos para que se afirmen más en la palabra, para que conozcan más a nuestro Dios y puedan estar preparados también para cuando vengan las pruebas. Entonces, les animo mucho, hermanos, a que puedan
disponer sus corazones para poder ser útiles en algo, en lo que Dios quiera que nosotros hagamos. Vamos a mirar un personaje bíblico como un ejemplo de cómo él pasó tantas dificultades, tantas pruebas, tantas tristezas en su vida, pero cómo permaneció fiel al Señor hasta la muerte. Vamos a mirar la vida de David. Les animo a que estudien la palabra de Dios. Primera y segunda de Samuel nos cuenta la historia de este hombre que Dios llama un hombre conforme al corazón de Dios. Pues es una oración que podemos hacer pidiéndole al Señor que nos ayude a que podamos tener un corazón conforme al corazón de Dios, así como David lo tuvo. Entonces vamos a mirar que él pasó por diferentes pruebas, pero cómo él se fortalecía en el Señor para poder vivir estas pruebas y cómo pudo seguir siendo fiel a pesar de tantas cosas que le pasaron hasta el final, hasta el día de su muerte. También es una oración que podemos hacer, pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles hasta el día que Él venga por nosotros, que podamos permanecer fieles al Señor a pesar de las pruebas, de las circunstancias, de lo que vivamos, que no nos apartemos de Él, sino que lleguemos hasta el final, como lo hizo David, como lo hizo Josué, como lo hizo Abraham, como lo hizo Pablo. Todos estos personajes de la Biblia nos enseñan cómo ellos pudieron permanecer siendo fieles a pesar de su pecado, a pesar de las pruebas, pero siempre adelante hasta el último día de sus vidas. En el capítulo 18 de Primera de Samuel, 18:8, vamos a mirar que David empezó a pasar dificultades. Dice la palabra de Dios, perdón, ya me perdí. Primera de Samuel 18. Dice en el versículo 8. Entonces, David ya había sido ungido como rey, pero él todavía no había tomado su responsabilidad como rey. Entonces lo llaman a que vaya a servir a Saúl, que era el rey que estaba en ese tiempo gobernando. Y David estaba allí sirviéndole a Saúl. Dice la Biblia que Saúl se llenó de envidia contra David y empezó una persecución contra él mortal. Dice en 1 Samuel 18:8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde ahí empezó David a padecer. Se ganó un enemigo voluntariamente. El rey, nada más que el rey que estaba gobernando en ese tiempo, empezó a perseguirlo, se enojó con él, se llenó de envidia y quería matarlo. David, en esa situación que él estaba viviendo, la Biblia nos muestra que él escribió cuando pasó por esa persecución, el Salmo 59. Voy a leerle solo un pedacito de lo que él dice en este Salmo, de cómo él acudía a Dios en medio de esa persecución. Dice Salmo 59, Salmo de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Y David dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío, corren y se aperciben. Entonces vemos en este Salmo 59 que David escribió cuando lo estaba persiguiendo Saúl. Él acudía a Dios para que lo ayudara en medio de esa circunstancia que él estaba viviendo. Y en el Salmo 18, del 1 al 3, nos muestra también David lo que él oró cuando terminó la persecución, cuando ya Saúl ya no estaba.
él escribió este salmo. En Salmo 18, del 1 al 3, dice David: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces vemos cómo David siempre alababa, exaltaba el nombre del Señor a pesar de las pruebas que él vivía. En primera de Samuel 30 del 1 al 8, vamos a mirar que aquí David va a empezar otra prueba que él empezó a vivir, y vamos a mirar el que hizo. Se me perdió, primera de Samuel, capítulo 30. Bien, entonces les voy a leer aquí la otra circunstancia que David tuvo que vivir. Dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques al ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, en esta parte donde David le secuestran su familia, se llevan sus esposas, sus hijos secuestrados, y encima de todo la gente lo empezaron también a atormentar, echándole la culpa a él, de que por culpa de él se habían llevado a todas estas personas cautivas. Y entonces dice en el versículo 6 que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Querían apedrearlo porque lo culpaban a él. Podemos imaginarnos la angustia que David sintió, ver que su familia la habían llevado cautiva, y encima de todo el pueblo quería apedrearlo a él y lo culpaban por algo que él no tenía la culpa. Pero él, ¿qué hizo? Dice la palabra de Dios que él consultó al Señor y él obedeció al Señor, porque el Señor le guió qué tenía que hacer. Y si siguen leyendo esta historia, se darán cuenta que el Señor lo libró a su familia, él pudo recuperarlos y pudo sacar adelante a todo este pueblo que habían llevado cautivo. Dios lo fortaleció, le dio la sabiduría, le guió el camino, que era lo que él debía hacer. También vamos a mirar otra situación que David tuvo que vivir. Muchas cosas que David vivió, algunas eran pruebas, otras cosas eran consecuencias de sus malos actos que él tuvo, pero le llegaron muchas tristezas a su vida. Pero él siempre se fortalecía en el Señor. Segunda de Samuel 15, el versículo 30. Vamos a ver. Segunda de Samuel.
Dice aquí, David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Porque ahí su hijo lo estaba persiguiendo, él tuvo que huir y él iba llorando, iba sufriendo, y dice aquí también en el capítulo 16:11, dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones hoy. Aquí David estaba sufriendo porque su propio hijo lo estaba persiguiendo con un ejército para matarlo. Y eso le causó mucha tristeza a David. ¿Cuánto podríamos pensar nosotros cuando nuestros hijos se rebelan contra nosotros? ¿Cuánto sufrimiento nos causa? Y nos da tanta tristeza de que ellos actúen de esa manera, de que nos falten al respeto. Pero David se fortalecía siempre en el Señor. Vamos a mirar que en el capítulo 18 de Segunda de Samuel, dice que capítulo 18, 33, dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Aquí vemos que ya Absalón, el hijo de David que lo estaba persiguiendo a él, vino el ejército de David también contra ellos y murió su hijo. Y aquí vemos a David llorando con una angustia muy grande, a pesar de que era su hijo el que lo estaba persiguiendo, pero él amaba a su hijo. Y murió su hijo. Y él estaba muy triste y muy afligido por esta situación. Entonces vemos que David tuvo que pasar por diferentes circunstancias, no solo por la muerte de este hijo, ya había muerto otro hijo de él antes y un bebé también que él había perdido. Pasó por estos sufrimientos, pero él siempre se fortalecía en el Señor. Y ese es el ejemplo que este hombre nos deja. Vamos a ver las últimas palabras de David, lo que él habló antes de su muerte, como él siempre alababa al Señor. Primera de Crónicas 29:11. Dice aquí en la palabra del Señor, David dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Por eso Dios dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios, porque a pesar de sus tantas luchas, de sus fracasos, de sus pecados, de sus tristezas, él siempre alababa al Señor. Y lo vemos en los salmos. Muchos salmos David los escribió y ahí nos enseña cómo él clamaba siempre a Dios pidiéndole ayuda de sus enemigos, pero también cómo él lo alababa porque sabía que Dios siempre estaba con él para ayudarlo, para fortalecerlo. En Primera de Crónicas 29, 26 al 28 vemos ya la muerte de David. Dice la palabra de Dios. Primera 29. 26. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Entonces, Dios quiso que quedara escrito esto de la muerte de David, porque Dios amaba a David. Y Dios también nos ama a nosotros.
y Él también está al cuidado de nuestras necesidades. Pero nuestra responsabilidad es siempre acudir a Dios en medio de cada circunstancia. Confiar en que Él es poderoso para ayudarnos en las necesidades que estemos viviendo. Saber que Él hace como Él quiere porque Él es soberano. No vemos a David en ninguna de estas circunstancias que él vivió reclamándole a Dios o renegando o haciendo pataletas, como decía aquí la maestra en esta lección 6, sino siempre acudiendo a Dios, pidiéndole la fortaleza y que lo cuidara de sus enemigos. Siempre estuvo ahí clamando a Dios porque él conocía quién era su Dios y por eso él podía ir confiadamente al Señor para pedir ayuda. Estaba mirando que el Salmo 23 dice en lo que estaba estudiando que él lo escribió en su vejez. Y es tan bonita esa palabra que David escribía ahí en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si vemos ese salmo, es un salmo de mucha confianza de que David tenía en su Señor, porque lo conocía perfectamente. A pesar de todas estas pruebas, y en medio de todas estas pruebas fue que David pudo conocer quién era su Señor. Y por eso nosotros también aprendemos en medio de las pruebas a conocer a nuestro Dios. Lo conocemos de una manera tan increíble que uno se sorprende, por decir, en una escasez económica. Clamar uno a Dios que no tengo para el diario de mañana y ver cómo el Señor, nosotros no sabemos de dónde, pero Dios sí sabe cómo lo hace y cómo Él llega y da la provisión que uno necesita. Y ahí conocemos al Dios que provee. Y seguramente cuando llegue otra situación de escasez, ya no vamos a dudar porque ya hemos conocido el Dios proveedor. Cuando estamos en un dolor muy grande como David por la muerte de sus hijos, el consuelo del Señor llegó a él. Y cuando nosotros vivimos una situación así, vemos el consuelo del Señor, cómo Él nos consuela, nos fortalece y nos anima a seguir adelante. Ahí ya conocemos el Dios consolador. Y cuando viene otra prueba, ya sabemos que Él es el que nos consuela y ya vamos a hacer como que tenemos más fe en el Señor cuando vivimos una prueba, hemos visto lo que Dios ha hecho en nosotros en medio de esa prueba. La siguiente prueba ya confiamos más porque ya lo hemos vivido y así pasó con David. También nosotros tenemos el mismo Dios que David tuvo, el Dios que lo amó, el Dios que lo corrigió, el Dios que lo consoló, el Dios que dirigió sus decisiones, cada decisión que David tenía que tomar, él acudía al Señor. Tuvo muchos fracasos, pecó, al igual que nosotros, porque él también era un humano como nosotros. Pero aún así, él tenía un corazón para Dios, para acudir a Él siempre y para cuando se arrepentía de su pecado, lo hacía de corazón. Por eso cuando vemos el Salmo 51, es un salmo de arrepentimiento que David escribió. Él nos muestra ahí su corazón, cómo él se humillaba ante Dios cuando él pecaba y reconocía su pecado y acudía a Dios para que lo perdonara, para que lo limpiara y seguía adelante con su trabajo, con lo que Dios lo había puesto como rey. Entonces, mis hermanas, desanimo mucho a que sigamos estudiando la palabra de Dios, conociendo quién es Dios, conociendo quiénes somos nosotros, todas las bendiciones que nosotros tenemos, todas las promesas que tenemos en su palabra son para nosotros. Si nosotros las conocemos, las creemos, cuando vengan las pruebas, vamos a poder soportarlas y salir adelante. Y es una manera en la que podemos estar preparadas para cuando vengan esos momentos difíciles. Vamos a terminar escuchando el Salmo 145, que es un salmo de David. Y vamos a cantar con él este salmo tan hermoso que él glorifica al Señor.
Pati, estamos esperando el salmo. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Bueno, muchas gracias. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a poder guardar su palabra en nuestro corazón. Señor Padre Santo, Dios del cielo, estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias porque el preparar esta clase me animó mucho, Señor, a seguir confiando en ti, sabiendo quién eres tú, Señor, y cómo cuidas de tus hijos. Te pido, Señor, por cada una de mis hermanas que hoy están aquí, para que seas tú ayudándoles, Señor, a que puedan estar confiando siempre en las promesas tuyas, Señor, en tu palabra, que es maravillosa, todas las cosas que dejaste escritas para que nosotros conozcamos quién eres tú y también quiénes somos nosotros en tus manos y podamos confiar en las promesas que tú nos has dado, que son reales, que son verdaderas, al igual que las pruebas que vienen a nuestras vidas son reales y verdaderas. También tu palabra, Señor, es viva y eficaz y hace lo que tú quieres que haga en nosotros si te creemos, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener un corazón dispuesto para ti, a tener un corazón agradecido en cada circunstancia que venga a nuestra vida. Sabemos que estás ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para animarnos y para enseñarnos, Señor. Muchas gracias te damos y te pedimos que nos ayudes, Señor, en el diario vivir, en cada circunstancia que venga a nosotros, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.